delgado. Como ya vieron en anatomía, saben que es un tubo, un órgano tubular bien largo y se divide en ¿cuántas porciones? Tres. ¿Cuál es la primera? Duodeno, Duodeno, yeyuno e ilio. yeyuno e ilio. Ese alimento que está siendo digerido en el estómago, ese quimo, llega al duodeno para continuar con su degradación, con su digestión, ¿sí? Entre esas tres porciones, la principal porción en donde hay digestión es el duodeno. Y la principal porción donde hay absorción de nutrientes es el yeyuno, ¿sí? Bueno, en cuanto a las capas, van a ser iguales, las mismas que nosotros citamos en estómago, en esófago, o sea que presentan mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, es igual, ¿sí? Aquí sí hay algunas particularidades que vamos a mencionar en la submucosa que debemos de reconocer. Como en el intestino delgado es donde ocurre la mayor digestión y la mayor absorción de nutrientes, en el intestino delgado aparecen tres estructuras que van a aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Esas estructuras primero se denominan pliegues, que sería esta estructura aquí. ¿Cómo se llamaba el pliegue a nivel del estómago? Pliegue longitudinal. Aquí también hay un pliegue, pero es un pliegue circular, ¿sí? ¿Cómo estaba formado el pliegue en el estómago? ¿Por qué capas? Mucosa y submucosa. Aquí es lo mismo, ese pliegue circular también está formado por una evaginación de la submucosa que eleva la mucosa, ¿sí? O sea que es igual. En ese pliegue circular van a aparecer otras estructuras que van a continuar aumentando la superficie de absorción. Esas estructuras se denominan vellosidades, que parecen a dedos. ¿Sí? Cada estructura que se ve aquí es una vellosidad, que es la segunda estructura que aumenta la superficie de absorción. En esa vellosidad, está en la mucosa, vamos a encontrar un epitelio de revestimiento. ¿Cuál es el epitelio del intestino delgado? Si yo necesito ahí de estructuras para absorción y necesito de células para secreción de mucos, ¿qué epitelio voy a tener ahí? Cilíndrico, simple, con microvellosidad para absorber nutrientes y tengo la célula secretora de mucos. ¿Qué célula es? Caliciforme, ¿sí? El único epitelio mucosecretor es del estómago. En intestino delgado tenemos un epitelio cilíndrico simple con microvellosidad y célula caliciforme, ¿sí? Entonces, mencionamos tres estructuras que van a aumentar la superficie de absorción en el intestino delgado. La primera estructura es el pliegue circular, que sería todo eso. La segunda estructura es esto que se ve aquí, que es una vellosidad. Son estructuras formadas solamente por mucosa y tienen un aspecto digitiforme de deditos. En esa mucosa existe un epitelio de revestimiento. Ese epitelio tiene microvellosidades, que es la tercera estructura que aparece para aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Entonces, en el examen si se pregunta cuáles son las tres estructuras que aparecen en el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción: el pliegue circular, la vellosidad y la microvellosidad, ¿sí? Como vemos aquí en el esquema,
En esa vellosidad tengo un epitelio de superficie que presenta microvellosidad. O sea que hay 3 estructuras. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Los pliegues circulares. En un corte histológico, esto es un pliegue circular, formado por qué capas: mucosa y submucosa. ¿Sí? Ese pliegue circular tiene una capacidad de aumentar la superficie de absorción en 3 veces. ¿Sí? Es la primera estructura que aparece, para aumentar esa superficie de absorción. Estas estructuras que se ven aquí son las vellosidades, que se parecen a dedos, y están formadas por qué capa? Solamente por mucosa. ¿Sí? Esas vellosidades aumentan también la superficie de absorción. ¿Esto qué sería? Si yo hago un círculo aquí y pregunto diagnóstico de estructura. Vellosidad. ¿Vellosidad o es un pliegue? Pliegue. ¿Esto qué es? ¿Qué tejido es? ¿Qué capa? Submucosa. Y se ve que la submucosa se evagina. Entonces, ¿esto qué es? Un pliegue. Si yo veo mucosa y submucosa. Ahora, si yo pregunto solamente esto, ¿qué es? Eso sí es una vellosidad. ¿Sí? Si yo aumento la imagen en la vellosidad, vamos a ver esta estructura. Que hay ahí solamente mucosa, o sea que voy a encontrar el epitelio de revestimiento y la lámina propia. ¿Cuál era el epitelio aquí? Cilíndrico, simple, Con microvellosidades. con microvellosidad Y célula caliciforme. célula caliciforme. En la lámina propia, como es un tejido conectivo laxo, vamos a encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Sí? Todo lo que se absorbe de la luz del tubo digestivo tiene que entrar en esa célula y luego entrar o al vaso linfático o al vaso sanguíneo. Aquí entonces también tienen que saber, esa vellosidad aumenta la superficie de absorción en 10 veces. El pliegue era en cuántas veces? 3. La vellosidad en 10 veces. Y si aumentamos la imagen, aquí vamos a visualizar a la microvellosidad. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Todo eso. Diagnóstico de estructura. Un pliegue. ¿Por qué? Porque veo submucosa y mucosa. ¿Y solamente esto qué sería? Una vellosidad. Aquí sería el epitelio con las microvellosidades. Las microvellosidades también aumentan esa superficie de absorción en 600 veces. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, ¿cuáles son las 3 estructuras que aumentan la superficie de absorción en el intestino delgado? ¿Cuál es la primera? Pliegue, sí. Pliegue. ¿Cuántas veces aumenta esa superficie? 3. 3. ¿Cuál es la segunda? Vellosidad. Vellosidad. ¿Cuántas veces aumenta? 10. 10. ¿Y cuál es la tercera? Microvellosidad. Microvellosidad. ¿Aumenta cuántas veces? 600 veces. 600 veces. Bueno, como se ve aquí, esto es un pliegue, estas son las vellosidades. Entre las vellosidades existen invaginaciones, que sería esto. ¿Sí? Hay evaginación, que son las vellosidades, pero también en la lámina propia hay invaginaciones. Esas invaginaciones van a formar glándulas y son glándulas tubulares simples. ¿Se acuerdan del primer semestre? Glándula tubular simple era repleta de célula caliciforme. ¿Sí? Esa glándula tubular simple ahora tiene un nombre y se va a llamar cripta de Lieberman. ¿Sí? Es lo mismo, es una glándula tubular simple, pero que ahora se llama cripta de Lieberman. Entonces, en todo el intestino delgado tenemos pliegues, tenemos vellosidades, tenemos microvellosidades y entre esas vellosidades voy a formar invaginaciones que van a dar origen a las criptas de Lieberman.
¿sí? En las tres porciones del intestino. ¿Qué son las criptas de Liverpool? Glándulas tubulares, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en esa cripta de Liverpool, o en esa glándula tubular simple, van a aparecer algunas células que también tenemos que mencionar. Tenemos que saber cuáles son esas células que van a formar la cripta de Liverpool. Tenemos a las células absortivas. ¿Cuáles serían las células absortivas? Las células del epitelio que tienen microvellosidades. ¿Sí? Su nombre hace alusión a su función. Célula absortiva tiene microvellosidad para absorción. La célula caliciforme, que ya conocemos, son células secretoras de mucus. Las células de Paneth son células que vamos a encontrar en el fondo de las criptas de Liverpool. Si esto es una cripta, esto de Liverpool, aquí voy a ver varias células, caliciforme, célula absortiva, célula M, etc. Y solamente en esta porción inferior hay unas células que se denominan células de Paneth, que yo dibujé aquí en rojito. Esas células de Paneth son células que hacen parte del sistema inmune, porque son células que secretan lisocimas, ¿sí? Que son sustancias antibacterianas o bactericidas, que es natural del organismo. O sea que son células que hacen parte de qué tipo de inmunidad. Innata, de la inmunidad congénita o innata, y células de Paneth. ¿Dónde se encuentran las células de Paneth? En el fondo de las criptas de Liverpool. Además de esas células, tenemos también a las células enteroendógenas que secretan hormonas y a las células madres que hay en cualquier glándula. ¿Esto qué sería? ¿Qué estructura sería? Un pliegue, una vellosidad. Una vellosidad. ¿Por qué? Porque yo veo un epitelio de revestimiento en la lámina propia, formado solamente por mucosa, ¿sí? Y estas que se ven aquí, esto sería la cripta de Liverpool. Una porción se va a invaginar, ocupar toda la lámina propia, y a mayor aumento estas células, no sé si pueden ver que tienen gránulos bien rojizos en su citoplasma. ¿Qué células son? Las células que se encuentran en el fondo de la cripta y son acidófilas. Células de Paneth. ¿Cuál es la función de células de Paneth? Secretar lisocima. ¿Para qué sirve la lisocima? Es un agente bactericida, ¿sí? Antibacteriano. Y esas células vamos a encontrar tanto en el duodeno, como en el yeyuno, como en el hígado, ¿sí? En cuanto a la mucosa de esos órganos, son idénticas. En las tres porciones hay pliegues, en las tres porciones hay vellosidades, hay microvellosidades y hay criptas de Liverpool. Entonces, tenemos que tener en cuenta otra característica para saber qué porción del intestino es, ¿sí? Y vamos a observar el componente de la submucosa. Si en la submucosa nosotros encontramos glándulas, en anatomía vieron glándulas de Brunner, mencionaron también eso, del duodeno. No recuerdo si el libro menciona o no menciona. Bueno, la glándula de Brunner es una glándula mucosa que secreta un moco con un pH neutro, ¿sí? ¿Para qué yo necesito secreción de mucus en la luz del duodeno? ¿Qué va a recibir el duodeno? El quimoácido del estómago. Entonces, para proteger a esa mucosa del duodeno, yo tengo que tener esa síntesis, esa secreción de mucus, ¿sí? Además de producir mucus por la célula caliciforme, también tengo mucus formado por la glándula de Brunner, ¿sí? Son glándulas compuestas
mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la submucosa vamos a encontrar placas de Peyer. ¿Qué son placas de Peyer? Son acúmulo de nódulos linfoides. ¿Sí? Varios nódulos linfoides van a confluir y van a formar una placa. Esa placa se denomina placa de Peyer. Y entre las dos tenemos al yeyuno, que no tiene ninguna característica en la submucosa. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar láminas y me van a decir qué porciones que van a observar principalmente en la capa submucosa. Si observan glándulas en la submucosa, quiere decir que es duodeno. Si observan placas de Peyer, acúmulos de nódulos linfoides, es hilo. Y si no hay ninguna estructura que le caracteriza, es yeyuno. ¿Sí? Otra característica que dije al principio, entre estas tres porciones, ¿en qué porción hay mayor absorción de nutrientes? En el yeyuno. Entonces, como aquí es la localización de mayor absorción, yo voy a tener esas tres estructuras que aumentan la superficie de absorción bien prominentes. ¿Sí? Entonces, tengo mi pliegue bien prominente, bien visible, bien grande. Tengo las vellosidades bien pronunciadas y las microvellosidades bien largas. ¿Sí? Bueno. ¿Esto qué sería? Célula Panet. Células de Panet. ¿Dónde se encuentra la célula de Panet? En el fondo de las criptas del intestino. ¿En qué porción del intestino? Duodeno, yeyuno y hilo. ¿Sí? En las tres porciones del intestino delgado. Aquí observamos la submucosa. Esto sería el límite hacia arriba la mucosa. Si no se ve epitelio, pero se ve lámina propia, se ve las criptas del hígado. ¿Qué tengo que tener por debajo? Tendría que ser un tejido conectivo denso, irregular y visualizar el plexo submucoso de Mason. ¿Pero qué se visualiza ahí en la submucosa? Glándulas. Si yo veo glándulas en la submucosa, ¿qué porción del intestino es? Duodeno. Esta estructura, ¿qué sería? Ahí se ve a mayor aumento y es esto. El plexo submucoso de Mason. ¿Sí? Aquí bien chiquitito, a mayor aumento, se ve la neurona ganglionar y las células satélites que le rodean. Plexo submucoso de Mason. La muscular no tiene ninguna característica específica. Tiene dos capas de músculo liso, una circular interna, una longitudinal externa. Entre ambas capas también vamos a encontrar un plexo nervioso, pero es el de Auerbach, igual que en el estómago y el esófago. La serosa tampoco tiene importancia, es mesotelio. Y esto sí, si observan solamente la mucosa, ¿van a poder diferenciar si es duodeno, yeyuno, hígado? No. Observando solamente la mucosa, ¿qué van a observar? La submucosa. ¿Van a poder diferenciar si es duodeno, yeyuno, hígado? No. Observando solamente la mucosa, ¿qué van a observar? La submucosa. ¿Se ve glándula en la submucosa? Sí. ¿Qué glándula es? Glándula de Brugger. ¿De qué porción del intestino? Duodeno. ¿Cuál es la función de la glándula de Brugger? Secretar mucus. ¿Para qué? Para alcalinizar ese quimo ácido del estómago, o sea que es un mucus protector. Diagnóstico de órgano y porción. Órgano, intestino delgado. Porción, duodeno. ¿Por qué es duodeno? Porque se ve la glándula de Brunner en la submucosa. Todo esto. Y esto sería el ilion. ¿Cuál era la característica del ilion? Formación de placas de Peyer. Si observo solamente
caracteriza al ileum. ¿Y esto qué es? Si observo la submucosa, ¿se ve glándula? No. ¿Se ve acúmulo de nódulos linfoides? No. Entonces, por descarte, sabemos que es diagnóstico de órgano y porción, intestino delgado. Seguros. Esto a mayor aumento, ¿qué es? Son placas de Peyer, entonces sería ileum, ¿sí? Si yo no veo esto y veo glándulas, ¿qué sería? Duodeno. Si yo veo una submucosa limpia, sin glándulas, sin placas, intestino delgado es eso. Bien fácil. Lo importante es reconocer qué porciones. Si tiene placa de Peyer, si tiene glándula, es duodeno. Nada más. Y luego tenemos al intestino grueso. En el intestino grueso tenemos absorción de nutrientes. No. ¿Qué voy a absorber el intestino grueso? Agua. Agua y algunos minerales. Entonces, si yo no tengo absorción de nutrientes, yo no necesito de estructuras que aumenten la superficie de absorción. Entonces, el intestino grueso, yo no tengo pliegues y no tengo vellosidades, ¿sí? Voy a tener un epitelio cilíndrico simple con muchas células caliciformes y algunas microvellosidades bien cortas. No tengo nada que se evagine, no tengo aumento de superficie, pero sí tengo invaginaciones que van a formar las glándulas intestinales. ¿Cómo se llamaban las glándulas intestinales aquí? Criptas del Lieberman. En el intestino grueso es lo mismo. Las glándulas tubulares simples también son criptas del Lieberman. La diferencia, ¿se acuerdan cuáles son las células de la cripta del Lieberman? Absortivas, caliciformes, de Panet, enteroendocrinas, célula M y célula madre, ¿sí? La diferencia aquí es que en el intestino grueso no existen células de Panet, ¿sí? Fisiológicamente no hay célula de Panet a ese nivel, el resto también es igual. En cuanto a las capas, también son las mismas. Tenemos a la mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. ¿Qué se ve aquí en la mucosa? ¿Se ven pliegues? No. ¿Se ve vellosidad? No. ¿Qué se observa? A ver en esta imagen. Ahí se ve mejor. Glándulas. ¿Dónde están las glándulas del intestino grueso? ¿En qué capa? En la mucosa. ¿Sí? Solamente en la mucosa. ¿Qué se observa en la submucosa? Solamente podemos encontrar el plexo submucoso de Mexter, pero no hay ninguna característica en específico, ¿sí? Entonces, hay varias glándulas o criptas del Lieberman con millones de células caliciformes. ¿Por qué necesitamos de mucha célula caliciforme en el intestino grueso? ¿Para qué? Para secreción de mucus. ¿Y por qué yo necesito ese mucus? Facilitar el paso de la materia fecal. Exacto, para facilitar el pasaje de esa materia fecal, ¿sí? ¿Y esto cómo le llaman en anatomía? Esto sería la capa muscular, la circular interna, la longitudinal externa. En anatomía, esa capa sufre un engrosamiento. ¿Y cómo le llaman? No. Esto que se ve aquí. Tenia. La tenia en histología es formada por la capa más externa. Si la capa longitudinal externa se engruesa y forma la tenia colónica. Aquí a mayor aumento sería la mucosa, se ve solamente las criptas del Lieberman o glándulas tubulares simples.
vermiformes. Aquí lo mismo, las mismas células que citamos para la cripta de Liverpool, del intestino delgado, también hay en el intestino grueso, excepto, ¿cuál célula no hay aquí? Célula de Panetta. Aquí lo mismo. ¿Se acuerdan de esta lámina? Ya no. En el contenido de glándulas. No salió en el examen, yo me acuerdo que yo puse. Diagnóstico de glándula tubular simple. ¿Sí? Pero ahora, esa glándula tubular simple, ¿cómo se llama? Cripta de Liverpool. Sí, es lo mismo. Cripta de Liverpool. Aquí no hay nada que le caracterice. Y aquí, para que diferencien, ¿cuál es? Da para diferenciar entre duodeno, yeyuno, íleon y esto, y colon. ¿Sí? Ven que el colon tiene una superficie lisa, regular. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? La tenia colónica. ¿Quién forma la tenia colónica? La capa muscular longitudinal externa. ¿Qué voy a encontrar entre las dos capas del músculo liso? El plexo amientérico de Ambridge, que es igual en todo el tracto digestivo. La serosa lo mismo, es mesotelio. Y por último el apéndice cecal, o apéndice vermiforme, es idéntico al colon. La única diferencia es que presenta también las placas de Peter, ¿sí? Acúmulos de nódulos linfoides. El resto es idéntico al intestino grueso, al colon. Aquí lo mismo, diagnóstico de órgano y porción. Órgano, intestino grueso y porción. Apéndice cecal o apéndice vermiforme. Esto es un esquema que está, creo que está en el libro de Ross de ustedes, para que miren después. La característica